Continuamos, pues, con 3 preguntas agrupadas del senador Comorera Estalleras sobre independencia del Poder Judicial. Preguntas 433, 435 y 438. Senador Comorera, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Sánchez Cortés, por su comparecencia hoy aquí, en la comisión. Mis preguntas también tienen solera, pero siguen estando, creo, de rabiosa actualidad. En este primer bloque de preguntas, las mismas van relacionadas con el Consejo General del Poder Judicial y su independencia. En cualquier país, la existencia de consejos generales del Poder Judicial tiene por objeto salvaguardar de la mejor forma posible la independencia del Poder Judicial. Ustedes pusieron al frente del Consejo a un hombre obediente, que fue el que redactó las últimas reforma que ha servido para sustraer competencias al Pleno para que sea la comisión permanente controlada por el presidente la que tome determinadas decisiones. Con lo cual, el Consejo General del Poder Judicial se ha convertido en un órgano sumiso al Gobierno, a nuestro entender, que nombra para los cargos de libre designación a magistrados afines al Gobierno, porque para nosotros siempre será Concha. La sensación es que ustedes preparan entornos propicios ideológicos del control judicial. La reforma que ustedes hicieron, con su mayoría absoluta, ha llevado al Consejo General del Poder Judicial a la peor situación de la que partía. Los datos de las encuestas de opinión son claros sobre la percepción entre los miembros de la Judicatura y de la ciudadanía acerca del papel del Consejo en lo que debiera ser su función principal. Mire, España figura como el tercer Estado donde un mayor porcentaje de personas percibe que la justicia no es independiente, según el informe anual de la Comisión Europea sobre el estado de la justicia en los países de la Unión Europea. Hasta un 58% de los españoles la consideran como mala o muy mala, lo que supone que solo 2 de los 28 países de la Unión están peor, Bulgaria y Eslovaquia. Según el citado estudio, son las interferencias y presiones del Gobierno y políticas el primer motivo de la percepción de la falta de independencia aducido por la ciudadanía. El último informe Greco recuerda que el 75% de los jueces y juezas considera que el Consejo no protege suficientemente el principio de independencia judicial y que las autoridades políticas no deben intervenir en ningún estadio de designación de la magistratura ni de la Fiscalía. Un informe del Consejo de Europa afirma expresamente que los nombramientos judiciales españoles no reúnen los requisitos de objetividad mínimo exigibles. A pesar de lo que ha caído en los últimos meses, con un ministro de Justicia y un fiscal general del Estado reprobados por la soberanía popular, resulta cuanto menos curioso y sorprendente el silencio del Consejo General del Poder Judicial, máxime cuando es el órgano que precisamente tiene por misión fundamental defender la independencia de los jueces. La nota principal del desarrollo funcional de un órgano de origen y naturaleza constitucional, como el Consejo, ha venido dada por un fenómeno generalizado en la vida de las instituciones democráticas en España, la creciente presencia o influencia de los partidos políticos mayoritarios en órganos de Estado de Derecho de extracción no política, de los que se hace depender los nombramientos de sus miembros, que son elegidos con criterios de representación política y afinidad ideológica y no de mérito y capacidad, mediante un sistema de cuotas políticas y que después actúan, o al menos se espera que lo hagan así por quienes los nombraron, no con independencia, sino como representantes de los grupos políticos que los apadrinaron. En palabras del magistrado del Tribunal Supremo, Manuel Garzón, se ha conseguido que un reglamento nacido como mecanismo de autolimitación de la discrecionalidad del Consejo se haya convertido en un instrumento potenciador de esa discrecionalidad exenta de control y que consagra inmunidades del poder que creíamos hace muchos años superadas. El actual Consejo ha dejado de ser un órgano colegiado para ser presidencialista. Es menos plural y más prepotente en su relación con las minorías. Supongo que tendrá conocimiento del tormentoso pleno de la semana pasada, que en teoría iba a ser muy duro con su ministerio, y acabó con una declaración no unánime en el que se expresa su preocupación por la pérdida de derechos de los jueces en materia de permisos y retribuciones, o por no hablar del desastre del plan para los asuntos de cláusula suelo con el beneplácito de su ministerio, que nace ya colapsado para mayor gloria de las entidades bancarias.
La ausencia de criterios de mérito y capacidad ha marcado últimamente el nombramiento de altos cargos de la Judicatura. Incluso todos los nombramientos que han sido anulados por el Tribunal Supremo han sido, no obstante, ratificados nuevamente por el Consejo General del Poder Judicial. La Ley Orgánica del Poder Judicial sufrió 9 reformas, mermando de este modo el principio de seguridad jurídica a lo largo de la 10ª legislatura, a instancia del Gobierno, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y aprobadas con el apoyo únicamente de este partido, sin entablar un diálogo ni tener en cuenta las opiniones de los distintos operadores de justicia. El modelo creemos que se ha pervertido en realidad, hoy en día el cauce para el acceso al Consejo General del Poder Judicial no es parlamentario, sino partitocrático, y está basado en intereses cortoplacistas y sectarios de los partidos políticos mayoritarios, por lo que entendemos que el clientelismo está servido. Pese a que el ministro de Justicia, señor Catalá, avanzó en el mes de noviembre de 2016 que se acometería esta primavera una nueva reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que la elección de 12 de los 20 vocales del Consejo fuera llevada a cabo por los integrantes de la carrera judicial, nada más se ha sabido al respecto. Por eso me gustaría conocer la opinión del Gobierno sobre las preguntas planteadas. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Comorera. Para su contestación tiene la palabra secretaria de Estado. Muchas gracias. Bien, quisiera comenzar mencionando las declaraciones de las asociaciones de jueces que el pasado 17 de mayo de 2017 realizaron en la Subcomisión de Estudio y Definición de una Estrategia Nacional de Justicia que actualmente está en funcionamiento en el Congreso de los Diputados. Y lo haré utilizando las palabras del propio presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, don Manuel Almenar Belenguer, que decía que afirmaba que según los indicadores de la Unión Europea de hace apenas un mes, el 58% de la población española tiene una sensación, una percepción de la independencia judicial que es mala o muy mala. Pero él decía, no responde a la realidad. Lo cierto es que esta sensación existe. En ese marcador de la justicia al que se refería el presidente de la APM, se afirmaban dos cosas que eran muy llamativas. Teniendo nuestro país un sistema acreditado en cuanto a su robustez, que acreditan fehacientemente la existencia de un sistema judicial independiente, con todas las garantías, donde se respeta el imperio de la ley y la independencia de los jueces y magistrados. Sin embargo, esa percepción de la sociedad está ahí y yo creo que deberíamos preguntarnos cuáles son las causas de esa percepción y en qué manera unos y otros podemos o se puede contribuir a que esa sensación exista. Bien, todas las asociaciones concluyeron en la subcomisión de la Estrategia Nacional de Justicia que España tiene efectivamente esa justicia independiente a la que me refiero, pero que esa percepción social está ahí y hay que hacer algo al respecto. Vamos a ver. También le recomiendo que consulte a los diputados de su grupo que están asistiendo a la citada subcomisión para que le informen, yo creo que aquí lo importante es ser constructivos, de las ideas y argumentos que los comparecientes se están dando o no dando, así como de las conclusiones a las que se están llegando por los grupos parlamentarios, porque está claro que una cuestión tan delicada como esta tiene que ser objeto del consenso y objeto de una reflexión conjunta. Algunas de ellas quizá le orienten en la toma de decisiones aquí en el Senado, que ayuden a mejorar la verdadera imagen de independencia del Poder Judicial, que es cierta pero que no responde a esa percepción social. Pero hay algo que yo creo que es recurrente y es la confusión que existe entre la independencia judicial como tal y el órgano de gobierno del Poder Judicial en el que usted, asunto sobre el que usted se ha explayado en su intervención. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano constitucional de gobierno de los jueces y magistrados y al respecto puede argumentarse la necesidad de reformar el actual sistema de designación de los vocales del Consejo, ese sistema que a usted le parece tan defectuoso. Y es algo que este Gobierno tiene toda la intención, lo anunció el ministro Rafael Catalá, de llevar a cabo siempre que encuentre los consensos adecuados. Pero una cosa muy distinta es que los jueces y magistrados que conforman el Poder Judicial y trabajan el día a día en cada órgano judicial vean perturbada
su independencia por el poder político, y otra cuestión distinta es confundir eso con el funcionamiento ordinario del órgano de gobierno de ese Poder Judicial. Son dos cuestiones muy diferentes que no hay que confundir. Y yo creo que aquí, en esta confusión, radica de una manera muy importante esa percepción social. De tanto repetir esta idea, la percepción social es la que es, y tenemos que hacer lo posible por nuestro país y por la seriedad de sus instituciones hacia afuera, para remediarlo cuanto antes. Pese a que la actual percepción es así, son los jueces y magistrados quienes tienen atribuida la función constitucional de juzgar y hacer ejecutar los juzgados, y actúan en su trabajo cotidiano con total independencia y sin sometimiento a alguna presión, a presión alguna. Y esto es así porque son solo funciones gubernativas las que lleva a cabo tanto el Consejo General del Poder Judicial, que tiene competencia en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. Bien, en estas materias es factible o es contemplable llevar reformas adelante que contribuyan a deslindar estas dos cuestiones que se mezclan en la práctica. Por supuesto que sí. El ministro de Justicia, en su comparecencia en el Congreso y posteriormente su comparecencia en esta misma sala, en el Senado, propuso el abordar cuestiones que yo creo que tienen una relevancia fundamental en separar nítidamente ambas cuestiones y separar el ámbito político del judicial, o esa percepción, para lo cual se prevén medidas como la siguiente: la modificación del sistema de designación de los vocales, si es que es lo que corresponde, la supresión de la posibilidad de que los parlamentos autonómicos puedan proponer magistrados de los tribunales superiores de justicia, derogando el precepto de la Ley Orgánica del Poder Judicial que así lo prevé, y también un tema fundamental, la revisión de la regulación que actualmente permite lo que se conoce como puertas giratorias, la entrada y salida de los miembros de la carrera judicial del ámbito político, y poner una serie de cotos y de límites a esta entrada y salida que tantas veces se produce y que escandaliza a la propia sociedad. Mediante la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, una de ellas, usted bien ha señalado que han sido varias desde su nacimiento, la Ley Orgánica 4/2013, se produjo una modificación del sistema de elección de jueces de vocales del Consejo General del Poder Judicial. Y era una modificación que, fíjese, con independencia de que sea muy discutible y que seguramente va a ser objeto de discusión, y por supuesto el Gobierno no puede sino estar abierto a una nueva modificación del sistema de elección de vocales, lo que pretendía era ampliar la base de elección democrática con designación por las Cortes Generales de los vocales procedentes de la carrera judicial, dado que ampliaba la incorporación al Consejo de miembros de la carrera judicial de todas las categorías: 3 magistrados del Supremo, 3 magistrados, 3 miembros de la carrera con la categoría de magistrado, y 6 entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales. Es decir, se ampliaba enormemente la base democrática de elección. Y además se introducían algunas mejoras o algunos ajustes en el propio funcionamiento del propio Consejo. Nosotros no nos distraemos como equipo del Ministerio de Justicia con ruidos externos, internos, que el Consejo dice, que el Consejo declara, que ustedes reprueban, que nosotros nos dedicamos a trabajar. Es decir, nosotros no nos distraemos, seguimos adelante, y por supuesto a lo que somos absolutamente receptivos es a recibir propuestas constructivas que contribuyan a eliminar esa percepción de falsa falta de independencia de la justicia en España, y estamos a la espera de propuestas constructivas y de llegar a acuerdos con todos los grupos políticos sobre el particular. Muchas gracias, señora secretaria de Estado. Para la réplica tiene la palabra el senador Comorera. Muchas gracias, señor presidente. Señora secretaria de Estado, estamos de acuerdo que la percepción es mala, y me alegro que el Ministerio sea consciente de ello y trabaje en pos de cambiar dicha percepción, y que hay que hacer algo, y además le diré que efectivamente estoy informado de los trabajos que se están llevando a cabo en el Congreso y muy pendiente del resultado de dichos trabajos. Pero fíjese que lo preocupante o lo que se discute en cuanto a la independencia judicial no es la independencia de los jueces
del escalafón más bajo, que creo que por ahí nadie discute la independencia, sino precisamente en los órganos superiores y en el Consejo, el Consejo General del Poder Judicial. Ahí viene, entiendo que es ahí donde vienen los mayores problemas. Fíjese que en palabras de Raimundo Prado, que es portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, el otro día decía que el Consejo General del Poder Judicial, hoy por hoy, no sirve para nada, solo para realizar nombramientos que se ven contestados y para inspección, nada más. Y esa sensación por parte de una de las asociaciones de jueces nos parece la realidad muy preocupante. Pero más allá de la percepción subjetiva de jueces y justiciables, hay determinados datos que inciden, creemos, en la independencia judicial tanto más que la política de nombramientos discrecionales o las actividades a veces turbias del promotor de la acción disciplinaria, que son los que tradicionalmente se vinculan con el mayor o menor nivel de independencia. Y, sin embargo, cada vez se considera incidencia en torno a este tema de otros factores, como pueden ser la escasa ratio de jueces por número de habitantes en España, comparándonos con países de nuestro entorno. El número de jueces en España, que es la mitad aproximadamente de la media europea, 21 jueces por 100.000 habitantes en Europa y 11 en España. La remuneración, que no se estima apropiada por un 84% de los jueces y magistrados en activo, y especialmente por los jueces de ingreso y los que sirven en órganos unipersonales. La excesiva carga de trabajo, 7 de cada 10 jueces se ven desbordados por la carga de trabajo. De nuevo, el colectivo más afectado son los jueces de instancia. Y el Consejo se sigue negando en establecer módulos que regulen las cargas de trabajo, no ya con fines de establecer unos incentivos a la productividad ajustados a la realidad de cada órgano, sino, y más importante para muchos, a fines de salud laboral. Hace unos días, las 4 asociaciones judiciales, como sabrán, han anunciado que llevarán al Consejo General del Poder Judicial a Audiencia Nacional por este incumplimiento del Plan de Prevención de Riesgos Laborales por parte del Consejo. Por otra parte, el escaso interés por parte del Consejo y de sus órganos de gobierno en incentivar la conciliación personal y de la vida familiar y la corresponsabilidad, lo que pone en evidencia, si se observa, la desigualdad de género que castiga a las mujeres jueces en los cursos de formación y, por ende, en los órganos de gobierno de la carrera judicial y en los órganos jurisdiccionales colegiados. La esencia de la labor del Consejo, que es garantizar la independencia judicial, debe ser recuperada, y me alegro que piense usted como nosotros de que realmente hay que reformar el actual funcionamiento del Consejo. El diseño de su funcionamiento entendemos que debe apostar por decisiones colegiadas adoptadas de forma transparente, apartando cualquier asomo de autoritarismo. Esperemos que escuchen las demandas de las asociaciones judiciales en la reunión que tienen ustedes con ellos el próximo miércoles. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Para la dúplica tiene la palabra señora secretaria de Estado de Justicia. Pues muy bien, muchas gracias. Mire, déjeme que le aporte algunos datos de qué piensan los propios jueces sobre estas cuestiones que estamos hablando aquí, ¿no? Dice, en relación con los jueces y magistrados del Poder Judicial en sentido propio, el último informe publicado por la Red Europea de Consejos del Poder Judicial recoge los datos de la encuesta realizada a los jueces y magistrados españoles. Y ellos dicen lo siguiente: el 80% manifiesta no haber estado sometido en los 2 últimos años a ningún tipo de presiones inadecuadas para adoptar una resolución concreta a un asunto específico, y el 75% manifiesta no haber estado amenazado por un procedimiento disciplinario u de otro tipo debido a la forma en que se había resuelto un asunto. Yo creo, para dejar un poco ya este tema de cómo se sienten los jueces, si esto afecta a los jueces de a pie, si afecta al Consejo, etcétera. Hay una cuestión que no le he mencionado por olvido, pero que es fundamental. Y hay un elemento muy importante que yo creo que también está continuamente puesto en tela de juicio y también puede formar parte de todas estas iniciativas de reforma en cuanto a las actuaciones del Consejo, que es, digamos, el procedimiento de provisión de los puestos de las plazas de magistrado del Tribunal Supremo y de presidentes de órganos colegiados. Yo creo que ahí hay un campo de avance, estas cuestiones, la designación de estos miembros de la carrera judicial que están en la cúspide de la organización judicial.
yo creo que bien puede ser objeto de refuerzo, de ligarla más a elementos objetivos de mérito y capacidad, sin que con esta afirmación quiera en modo alguno hacer de mérito alguno a los profesionales que en la actualidad están ocupando esos puestos, que son todos profesionales de primerísima categoría y de una calidad jurídica fuera de duda, pero si esto contribuye una vez más a despejar, a dilucidar esa desconfianza, pues bienvenido sea. Como usted muy bien ha dicho, el pasado mañana, el día 5, nos vamos a reunir. Es algo que hacemos de manera habitual con las asociaciones judiciales, con todas las asociaciones judiciales, y ahí vamos a debatir con ellos cuestiones muy importantes para la carrera judicial, como es el impacto de las nuevas tecnologías, los temas relativos a las cargas de trabajo y a la creación de nuevos órganos judiciales, la prevención de riesgos laborales, los temas retributivos, que también interesan mucho, la recuperación de derechos, de los permisos que fueron suprimidos por la Ley Orgánica de diciembre de 2012. Es decir, que tenemos un canal abierto de comunicación con las asociaciones para debatir estas y todas las cuestiones que sea relevante para la buena marcha del funcionamiento de los tribunales y también de los miembros de la carrera judicial. Yo, señoría, no tengo más remedio que alegrarme de ese acercamiento de posturas que tenemos con su grupo. Me sorprende gratamente oírle hablar en estos términos, porque hace escasamente un año su formación política elaboró un programa de gobierno que remitió al Grupo Socialista como exigencias programáticas para la formación de gobierno, en el que se planteaba que algunos puestos claves en la justicia, como el fiscal general del Estado, los magistrados del Tribunal Constitucional o los vocales del Consejo General del Poder Judicial, fueran designados, además de por los criterios clásicos de mérito y capacidad, por su compromiso con el programa de gobierno. La verdad que me gusta muchísimo ese cambio de tendencia. Creo que es muy saludable para el buen funcionamiento de nuestro sistema y seguro mucho más acorde con nuestro modelo constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, señora secretaria de Estado de Justicia. Continuamos con 3